Saludos, saludos, mis amados. Dios le bendiga en este momento. Quiero hablar de la tentación. Quiero enfocarme en lo que pasó con Jesús mientras él, después que fue investido del Espíritu Santo, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí fue tentado por Satanás, ¿verdad? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Vamos a leer en Santiago capítulo 1 y versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que es concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Anteriormente le decía que Jesús, según Lucas capítulo 4, dice que después que fue investido, lleno del Espíritu Santo, dice que, vamos a buscarlo, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que vino Satanás y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escuche bien. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Dice versículo 1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjese, Jesús le respondió, el versículo 4: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. O sea, que Jesús enfrenta al enemigo de las almas a través de la palabra. Fíjense que Jesús tenía el poder para reprenderlo, hermano, pero no lo reprendió, sino que utilizó la misma palabra para enfrentarlo. Porque cuando el creyente ama, obedece y sigue la palabra de Dios, hermano, Satanás se hace incierto. Satanás retrocede porque él no resiste el poder que hay en la palabra de Dios cuando un creyente se refugia en ella, la vive y se alimenta de la misma. Jesús entiende que había un plan de Dios cuando él fue llevado al desierto. Fíjense que en el versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. O sea que Jesús no fue al desierto por un capricho o por una emoción, sino que fue totalmente dirigido por el Espíritu de Dios para que obedeciera, ¿verdad? Y fuera a aquel lugar apartado para que allí pudiera ser fortalecido y más lleno del poder del Espíritu, para que empezara una de las misiones más comprometedora que pudiera identificar a un hombre de ministerio de la categoría de Jesús. Señores, estamos hablando del Hijo de Dios. Aquel hombre, ¿verdad?, que aparentemente se veía de manera normal en las calles de Israel, en la vecindad, en la comunidad, pero que luego de sus 30 años entonces empieza a darse a conocer, ¿verdad?, a través de este ministerio que Dios puso en sus manos. Cuando Jesús está bautizando, cuando Juan el Bautista está bautizando en el Jordán, Jesús viene hacia él para ser bautizado, y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ve? Juan está diciendo: miren, no soy yo el que quito el pecado. He aquí. Está identificando a Jesús como el que quita el pecado del mundo, porque ya el ministerio de Juan el Bautista ya estaba en su etapa final y iba a comenzar
uno de los ministerios más extraordinarios que ha existido en la raza humana, Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, en vista de que se presenta esta situación, el propósito y el plan de Satanás era poner obstáculo, ¿verdad?, a la misión evangelística que ya Jesús tenía prevista para llevar a cabo, para alcanzar y rescatar a las tantas vidas que estaban perdidas, muertas en sus delitos y pecados. Porque eso era lo que hacía Jesús. Jesús iba por los lugares, ¿verdad?, y libertaba al cautivo, llevaba el mensaje, y las almas venían a sus pies. Por eso era que tenía tantos seguidores. Porque el mensaje de Jesús era un mensaje conmovedor, ¿verdad?, que impactaba las vidas. Sí, porque fue llamado para eso. Pero vamos aquí. Entonces, fíjese, alguien se preguntaría, ¿cuál es el fenómeno que opera a través de la tentación? ¿De dónde viene la tentación? ¿Por qué yo soy tentado? ¿Qué pasó con la tentación que vino a Jesús? ¿Vino de su entorno? ¿Vino de sí mismo? ¿De dónde vino? Pues tengo para decirle que la tentación de Jesús no pudo venir de sí mismo porque Jesús no era terrenal. Jesús en los días de su vida terrenal no era como nosotros. Nosotros tenemos una tendencia caída, pecaminosa, tenemos ese género pecaminoso que nos lleva y nos arrastra a cometer cosas malas, cosa que no existía en Jesús. Porque al él no ser terrenal, entonces Jesús no pudo tener concupiscencia dentro de sí, porque de lo contrario entonces no podría calificar para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Cuando dice la Biblia, y no se halló engaño en su boca, dice en Isaías, y no se halló engaño en su boca. No dice que no hubo engaño en su boca simplemente porque Jesús tratara de no hablar mentira por cumplir y obedecer a Dios, sino porque Jesús no pudo ni podía hablar mentira porque la mentira no estaba en su interior. ¿Comprende? Porque nosotros hablamos mentira, pecamos, caemos en tentación, es porque hay un género dentro de nosotros que se llama concupiscencia, que nos arrastra y nos lleva a cometer tales actos, que no fue lo que acontecía en Jesús, ¿comprende? O sea que en este sentido, Jesús era un ser humano, yo diría, anormal. Y cuando digo anormal, no era que él tenía tutumas o que tenía un miembro más largo. No. Era que Jesús era diferente a nosotros. Señores, no era un ser humano cualquiera. Aparentemente en la parte física, corporal, sí era un ser humano cualquiera, pero dentro de sí, en su misión, en sus características, ¿verdad?, en su existencia en la tierra, entonces encierra un misterio que para muchos se hace incierto debido a que para reconocer y entender el mismo es necesario que el Espíritu de Dios esté en nosotros y que nos ayude a entender, ¿verdad?, estas cosas que solamente a través de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos entenderla. De lo contrario, no podemos llegar muy lejos. ¿Comprende? Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos dice aquí donde leímos en Santiago? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Qué dice el versículo 13? Que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, o sea, que Dios no lo tienta a usted. Dios lo que hace es que permite la prueba. A veces en la iglesia se confunden las pruebas con las tentaciones. Señores, no es lo mismo. ¿Se ve? Aunque en cierto momento una prueba
podría incitar en usted una tentación para pecar contra Dios. La prueba y la tentación no es lo mismo, son cosas diferentes, porque usted, pasado por el proceso de la prueba, usted lo que hace es que se purifica. Pero cuando usted es pasado por la tentación y cede a la misma, entonces acontece lo contrario, se contamina, entra en proceso de muerte y separación de la relación que hay entre Dios y usted. Por eso es necesario que la iglesia esté despierta, clame, ore, gima, obedezca la palabra de Dios, para que puedan lograr mantenerse aislado de este fenómeno que se llama tentación, que nos persigue donde quiera que vamos. Por eso es que a veces se presentan en nosotros situaciones que no están en nuestra agenda, ¿verdad? Que tenemos que enfrentarla en un momento determinado. Por ejemplo, ¿quién puede premeditar una tentación? ¿O quién puede saber cuándo va a ser tentado? Es difícil, porque la tentación viene de repente. O sea, no es que te van a poner en una agenda, mañana, lunes, un ejemplo, tú vas a ser tentado. En el mes próximo tú vas a ser tentado. No, la tentación viene de repente. ¿Por qué? Porque es protagonizada a través de nuestra concupiscencia que está dentro de nosotros, que si la misma no está inactiva, es decir, muerta, entonces nos impulsa, nos arrastra, ¿verdad? Y nos lleva a cometer esa tentación que dice Santiago capítulo 1 y versículo 13. Dice que nosotros, a través de nuestra concupiscencia, es decir, el pecado que está dentro de nosotros, somos seducidos y atraídos. Es como que nosotros vemos algo que nos agrada, que le gusta la carne. Y entonces, al usted ser seducido y atraído, usted se va detrás de este mal, se complace y entonces como consecuencia se concibe y entonces nace. Cuando una mujer va a tener un hijo, primero tiene que concebir. Tiene relaciones con su esposo, concibe, y se empreña y luego viene y da a luz un hijo o una hija. Es un proceso. Entonces así mismo es la tentación. La tentación, a través de nuestra concupiscencia, esa concupiscencia se empreña, ¿comprende? Y entonces luego que es concebido, que concibe, se empreña, y luego, después que se embaraza, entonces da a luz un muchachito que se llama pecado. ¿Comprende? O alguien que se llama muerte. Porque la muerte y el pecado trabajan de la mano, están vinculados, son como familia. Nadie muere espiritualmente si no se vincula al pecado. Y para usted vincularse al pecado, obviamente, siempre por lo regular hay una tentación de por medio. Señores, este asunto de la vida espiritual y la relación con Dios, esto implica muchas acciones que ponen en práctica lo que es nuestra vida cotidiana, nuestra vida de intimidad con Dios, de oración, de clamor, de obediencia. Es todo un paquete de normas y principios y fe y conducta que nos envuelven. Amén. Que a través de todo esto nosotros enfrentamos la tentación que viene hacia nosotros. De lo contrario, no se puede hacer muchas cosas. Jesús le dio las claves a los discípulos. Después que Jesús va al monte, ora, viene hacia ellos y le dice: ven acá, pero ustedes no han podido orar conmigo ni una hora. Y le dice: velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesta, pero la carne es débil. La única forma que revela la Biblia para nosotros vencer la tentación y mantenernos aislados del pecado es a través de la oración. Ay, mi amado,
No le dedique tanto tiempo a la televisión, a las redes sociales. No le dedique tanto tiempo a las cosas que son pasajeras. Hermano, hínquese de rodillas, clame, intercede, apártese para Dios. Porque de lo contrario la tentación va a venir a tu vida, y si no está bien armado, bien firme, probablemente pudiera caer en este mal que hace tanto daño a la vida espiritual y que nos aleja de Dios. Entonces, Jesús, ¿de dónde vino la tentación de Jesús? De afuera. Vino de parte de Satanás. No podía venir de su propia concupiscencia, porque Jesús no era terrenal. O sea, Jesús no tenía el género pecaminoso que nosotros arrastramos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Jesús era sin pecado, pero no era sin pecado porque simplemente Jesús oraba, clamaba y no hacía lo malo, sino porque en Jesús en sí mismo no había pecado. Compréndase, no había pecado. Esto implica que la sangre de Jesús era una sangre pura. Una sangre sin ningún tipo de contaminación espiritual que pudiera poner en juego, ¿verdad?, lo que es esa misión redentora que tenía que ser sumamente emblemática y que viniera del mismo propósito de Dios. Por eso es que si no es a través de Jesús nadie se salva. No vale que la gente ore, que la gente haga penitencia, que la gente haga aquello, que busque diferentes medios para acercarse a Dios. Si no es a través de Jesús, no hay forma de que la persona pueda llegar al cielo. Y entonces ese es el propósito de Satanás: impedir que las personas puedan acercarse a Dios y tratar de alejar a los hijos de Dios a través de las tentaciones. Pero nosotros tenemos la clave. ¿Cuál es? La oración. La oración. Satanás viene a Jesús y lo tienta, ¿verdad?, 1 y 2 veces, 3 veces. Entonces, dice que en una de las tentaciones que Satanás trajo a Jesús, dice que en un momento le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice, mira, tú ves todo esto que tú ves, todo esto será tuyo si tú postrado me adorares, porque a mí, dice Satanás, porque a mí se me ha sido entregado y a quien yo quiero lo doy. Bendito sea el nombre del Señor. Señores, usted puede ver la magnitud del debate que Satanás trata de implementar en este momento, que a lo mejor quizás no estaba en la agenda de Jesús, ¿verdad? Pero que Jesús, a través de la misma palabra, puede enfrentar al enemigo y vencerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Amado, es que si tú no obedeces a la palabra, si tú no usas la palabra, usted no puede vencer todo ese género que viene contra usted. No hay forma. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente a través de la oración nosotros podemos, ¿qué?, vencer la tentación. Entonces, obviamente, si usted ora, es porque usted cree en lo que Jesús dijo. Es porque usted está vinculado a través de la palabra de Dios. Es porque su vida se relaciona y ama las cosas de Dios. Porque entiéndase que este asunto funciona a través de la fe. Y si usted no tiene fe, pues usted no va a orar, ¿verdad? O sea que es como la vida espiritual es muy relativa. Cuando usted hace algo, es porque otra cosa que tiene que ver con la relación que usted tiene con Dios está vinculada a esa. Por ejemplo, usted ama la palabra de Dios. Ese amor que usted tiene a la palabra, obviamente está vinculado a la oración. Usted ama la oración, obviamente está vinculado también a la palabra.
Porque Jesús dijo, velen y oren para que no caigan en tentación. Y esto es parte de la palabra de Dios. Y lo que Jesús dijo a sus discípulos, lo cual nosotros también seguimos ese ejemplo, ¿verdad? Para nosotros acercarnos a Dios. Pero es así, hermano. La tentación de Jesús vino de parte de Satanás, porque no pudo venir de Jesús mismo, porque en Jesús no había concupiscencia, porque él mismo no tenía la tendencia que nosotros tenemos como seres humanos, que nos arrastra hacia el pecado. Que si no fuera por la misericordia de Dios, porque usted tiene al Espíritu Santo, porque usted se convirtió, porque fue lavado con la sangre de Jesús, porque Dios está con usted, usted no saliera de la tentación. Pero usted logra la victoria porque Dios, a través de su Espíritu, le da la fuerza y usted puede seguir hacia adelante. De lo contrario, no podría llegar muy lejos. Por eso, si Dios lo bendice en el ministerio, si tiene éxito en cualquier área de su vida, dele la gloria a Dios, porque aquí todo lo que nosotros logramos y hacemos, lo hacemos porque el Señor nos da la fuerza, porque Él es que nos guía, nos lleva de la mano, para que nosotros podamos tener la victoria contra un reino de la tiniebla, hermano, que está muy unido y tiene un propósito bien definido, con el fin de destruir la obra que Jesús edificó en usted, en su vida. Ese es el propósito del enemigo de las almas. Pero tenga pendiente que nosotros en Jesús tenemos grandes victorias. Y vamos a lograr, hermano, avanzar, crecer y llegar a la meta. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, vea que Satanás le dijo, mira, todo esto que tú ves, dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Aquí está la fama, aquí está el dinero, la plata, el placer, bienes materiales y toda la gloria que usted pueda imaginarse que el mundo ofrece a las personas, todo estaba ahí, resumido. Todo esto es mío, yo te lo entrego, a mí me lo entregaron, a mí me pertenece y yo a quien quiera se lo doy. Todo será tuyo si tú postraros me adorar. Óigame, pero señores, pero qué falta de respeto, Oye, pero la verdad que Satanás es apretado, como decimos aquí. Óigame, pero ¿cómo puede ser posible que el enemigo de las almas tentara a Jesús de esta forma, hermano? Imagínese si tentó a Jesús de esta forma y le pone todo este tipo de oferta, ¿qué no sería para usted? Aquí, hermano, en República Dominicana y el mundo y en otros países hay personas que están atrapadas por este fenómeno de la fama. Bueno, ser famoso no es pecado, siempre que sea en el orden de Dios, ¿verdad? Y que no ponga en juego nuestra vida y que sea a través de la práctica de la justicia, todo es válido. Pero hermano, cuando una persona se hace famoso haciendo tantas cosas que no agradan a Dios, entonces esta fama de una manera u otra está vinculada al mundo de las tinieblas, por lo cual es necesario que esas personas que están en esa situación despierten y entiendan que la salvación no hay forma por la cual se pueda comprar, solamente a través de la fe en Jesús. Satanás puede darte cualquier cosa a través de todo lo que ofrece el mundo, pero Cristo te da lo mejor, que es la salvación de nuestras almas, amén, cuyo propósito es que persevere por la eternidad. Lo del mundo es pasajero, por eso es que dice Juan, dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí, en el momento que Jesús fue tentado, Él hizo la voluntad de Dios. Obedeció a la palabra y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y cuando le dice y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le dijo Jesús a Satanás, vete de mí, Satanás, porque escrito está,
al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y dice que Satanás se fue por un tiempo y luego vinieron ángeles y le servían. Fíjese la característica que tiene esta tentación que Satanás trajo a Jesús, cuya tentación, vuelvo y repito, no pudo venir de parte de Jesús, porque en él no había concupiscencia ni estaba vinculado al pecado. Tuvo que venir de parte de Satanás. En la Biblia no registra, hermano, en ninguna parte donde Jesús estuviera vinculado a una práctica pecaminosa que pudiera poner en juego su testimonio y su característica que él tenía en los días de su vida terrenal como el justo, ¿verdad? Aquel que nunca hizo mal ni hubo engaño en su boca. ¿Sí? Nosotros cometemos errores porque, imagínense, hermano, traemos el problema que nos heredaron nuestros primeros padres de allá, del huerto del Edén, allá. Todo esto lo arrastramos para acá. Y ahora, si no es a través de Jesús, no podemos escapar de este fenómeno que ha hecho tantos males a las vidas, ha destruido hogares, familias, lleva a las personas al suicidio, lleva a las personas a cometer cosas desastrosas, homicidio, suicidio, violaciones, muerte, etcétera. Todas esas cosas de una manera u otra están vinculadas a la tentación y al mal que nosotros tenemos dentro. Por eso es que cuando una persona se convierte a Cristo, pasa de la muerte a la vida, salen las tinieblas de su alma, de su parte interior, entra Jesús y entonces establece su reino ahí y la persona puede lograr ser transformada y cambiar su forma de pensar, practicar cosas justas, porque al Espíritu estar dentro de él, entonces ya actúa de manera diferente. Entonces, concluyo. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. O sea que la tentación no viene porque el esposo te hizo pecar. Mi esposo me hizo pecar. El compañero de trabajo, el compañero de clase. No, hermano, es un problema que está en ti, es un problema que está en mí. Y que si no está, vuelvo y repito, inactivo o muerto dentro de mí, entonces me va a bofetear. ¿Comprende? El término de que somos debilidades, que tenemos lucha, que tenemos batalla, ya eso es otra cosa. Pero la tentación que viene de manera directa a nuestra vida siempre, siempre está vinculada al deseo carnal que opera dentro de nosotros, que para nosotros salir vencedor tiene que estar muerto el deseo que tenemos dentro. Si obviamente, si no oramos, si no tenemos el Espíritu Santo, si no obedecemos a Dios, entonces esto se mantiene vivo y no es posible que la persona pueda salir de las tentaciones sin pecar si el Espíritu de Dios no lo ayuda y le da la fuerza. En resumen, vuelvo y repito, la tentación que vino a Jesús vino de parte de Satanás. No pudo venir de su propia concupiscencia, porque entiéndase que hablarse de concupiscencia es también pecado. Al Cristo no tener pecado en sí, entonces como resultado tendría que decir que tampoco había concupiscencia. Y si no había concupiscencia en él, entonces no podía ser atraído de sí mismo a través de la tentación. ¿Comprende? Señores, gracias, Dios les bendiga. Esperamos que esta reflexión haya sido de bendición, que usted la comparta con otro, que si no lo ha hecho se suscriba a nuestro canal y que siga apoyándonos, dándonos la mano en esta misión, llegar a los lugares donde no podemos llegar físicamente. Dios les bendiga y hasta la próxima.